Mi nombre es Angélica y yo les voy a hablar de la descarboxilación del piruvato. Es importante destacar que la descarboxilación del piruvato ocurre en la mitocondria de la célula y su órgano principal de acción es el hígado, específicamente en los hepatocitos. La descarboxilación del piruvato sucede cuando los dos productos de la glucólisis, es decir, los dos piruvatos, necesitan ser convertidos en energía para que puedan entrar en el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Por este motivo, el piruvato debe convertirse en acetilcoenzima A través del complejo de la piruvato deshidrogenasa. Este complejo es crucial ya que consta de tres enzimas que facilitan la descarboxilación del piruvato. Además, se requieren 5 coenzimas para este proceso: el pirofosfato de tiamina en su forma activa de la tiamina, el ácido lipoico o lipoato, la coenzima A, FAD y NAD. Para comenzar, en la primera reacción, la coenzima llamada pirofosfato de tiamina une su núcleo al piruvato, formando una nueva estructura. Este paso activa la primera enzima conocida como piruvato descarboxilasa, que es la encargada de iniciar la descarboxilación del piruvato. La piruvato descarboxilasa, como su nombre indica, va a descarboxilar el piruvato. Al hacer esto, se obtiene un producto llamado acetaldehído, que presenta la funcionalidad de un aldehído debido a su grupo funcional. En este punto, el núcleo del pirofosfato de tiamina se separa. Cuando se reconoce la presencia del acetaldehído, se activa la segunda coenzima, que es el ácido lipoico. El ácido lipoico se une al aldehído formando un nuevo compuesto llamado acetil-lipoato. Es importante destacar que el ácido lipoico debe estar en su forma oxidada para que este proceso ocurra. Una vez que se ha formado el acetil-lipoato, se activa la segunda enzima llamada dihidrolipolil transetilasa, que, como su nombre lo indica, facilita la transferencia de grupos acetilo. La dihidrolipolil transetilasa transferirá los hidrógenos del aldehído al ácido lipoico, que pasará de su forma oxidada a su forma reducida. Lo que queda del aldehído se unirá a la tercera coenzima, llamada coenzima A. Al unirse con la coenzima A, se formará el primer producto del proceso, conocido como acetilcoenzima A. Para obtener nuestro segundo producto, es importante que el ácido lipoico vuelva a estar en su forma oxidada para seguir funcionando en el proceso de descarboxilación del piruvato. Aquí es donde entra en acción la tercera enzima, la dihidrolipolil deshidrogenasa, que va a deshidrogenar el ácido lipoico eliminando 2 hidrógenos para devolverlo a su forma oxidada. Gracias a la cuarta y quinta coenzima se forma NADH2. Primero, el FAD capta los hidrógenos del ácido lipoico convirtiéndose en FADH2. Luego, el FADH2 transfiere sus hidrógenos a NAD, que se convierte en NADH2. De esta manera, obtenemos nuestros dos productos finales, acetilcoenzima A y NADH2. Es importante destacar que la insulina es la principal hormona que regula esta vía. Cuando los niveles de insulina aumentan, también lo hacen los niveles de descarboxilación del piruvato, lo que ocurre principalmente durante la alimentación. Esta vía es catabólica, lo que significa que genera ATP. La presencia de NADH2 indica que estamos generando energía, la cual se convertirá posteriormente en ATP. Hola, yo les voy a hablar acerca de lo que es el ciclo del ácido cítrico o también como lo conocemos como el ciclo de Krebs. Entonces, bueno, primeramente sabemos que es una ruta metabólica central que está en las células,
También sabemos que esta se realiza en en la mitocondria y que tiene lugar después de la glucólisis. También que su función principal es oxidar el acetil-CoA para así producir energía, ya sea en forma de ATP, en forma de NADH o de FADH2. Y para conocer esto hay que ver cómo es este ciclo, que se los voy a explicar a continuación. Tenemos lo que es el primer paso, que es la condensación. Aquí el acetil-CoA se condensa con el oxalacetato y después esto forma citrato y es catalizado por la citratosintasa. Después viene el número 2 en ese ciclo, que es la isomerización, y que aquí el citrato se convierte en isocitrato por acción de la conitasa. Entonces pasamos al punto número 3, que es la descarboxilación oxidativa 1. Aquí el isocitrato se oxida a alfa-acetoglutarato y libera lo que es el CO2 y reduce de lo que es NAD más a NADH. Entonces este es catalizado por la isocitrato deshidrogenasa y después pasamos al siguiente punto, que es el número 4, que es la descarboxilación oxidativa 2. Y aquí el alfa-acetoglutarato sufre lo que es otra descarboxilación oxidativa y así forma lo que es el succinil-CoA y este libera CO2 y NADH. Después es catalizado por lo que es la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. Y así pasamos a lo que es el número 5, punto número 5, que es la fosforilación del nivel de sustrato. Aquí el succinil-CoA se convierte en lo que es succinato, generando ATP y este es catalizado por la succinil-CoA sintetasa. Y después pasamos a lo que es el punto número 6, que es la oxidación del succinato, y este se oxida a fumarato y produce lo que es FADH2 y después se cataliza por la succinato deshidrogenasa. Después vamos al punto número 7, que es la hidratación. Aquí lo que es el fumarato se convierte en malato por adición de una molécula de agua y es catalizado por la fumarasa. Y vamos al número 8, que es la oxidación del malato. Aquí este se oxida a oxaloacetato y se regenera el compuesto inicial produciendo lo que es NADH y catalizado por la malato deshidrogenasa. Y aquí es como termina ya en sí el ciclo de Krebs. Y también les voy a hablar acerca de Después les voy a hablar acerca del ácido cítrico, también del ciclo de ácido cítrico, que también es anfibólico. Esto significa que participa tanto en reacciones catabólicas como en anabólicas y además pues genera energía, que es el catabolismo. Sus intermediados pueden ser utilizados en la síntesis de biomoléculas como pues en el anabolismo como alfa-acetoglutarato y oxalacetato. También puede ser que puede ser precursores de aminoácidos. Después tenemos otro punto, que es el succinil-CoA, y este se utiliza en la síntesis de porfirinas y también en grupos hemo. El citrato puede ser exportado para la síntesis de ácidos grasos y esteroles, y este doble papel pues hace que se en lo que es en una vía metabólica central y también esencial para lo que es el equilibrio energético y biosintético de la célula. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Yerenis y les vengo a hablar sobre el tema de la regulación del ciclo del ácido cítrico.
En eucariontes, el ciclo del ácido cítrico tiene lugar en la matriz de la mitocondria, al igual que la conversión del piruvato en acetilcoenzima A. En procariontes, todos estos pasos suceden en el citoplasma. El ciclo del ácido cítrico es un circuito cerrado de 8 etapas principales, en el que la última parte de la vía regenera la molécula utilizada en el primer paso. En el primer paso del ciclo, el acetilcoenzima A se combina con una molécula aceptora de 4 carbonos, el oxaloacetato, para formar una molécula de 6 carbonos llamado citrato. Después de un rápido rearreglo, esta molécula de 6 carbonos libera 2 de sus carbonos como moléculas de dióxido de carbono en un par de reacciones similares, a la vez que produce una molécula de NADH en cada ocasión. Las enzimas que catalizan estas reacciones son reguladores clave del ciclo del ácido cítrico y lo aceleran o desaceleran según las necesidades energéticas de la célula. La molécula de 4 carbonos resultante se somete a una serie de reacciones adicionales. Primero se genera ATP o en algunas células una molécula similar llamada GTP. Luego se reduce el acarreador de electrones FAD en FADH2 y por último se genera otra molécula de NADH. Bueno, este conjunto de reacciones regenera la molécula inicial oxalacetato con la que el ciclo puede repetirse. En general, una vuelta del ciclo del ácido cítrico libera 2 moléculas de dióxido de carbono y produce 3 NADH, un FADH2 y un ATP o GTP. El ciclo del ácido cítrico ocurre 2 veces por cada molécula de glucosa que entra en la respiración celular, porque se obtiene 2 piruvatos y por lo tanto 2 acetilcoenzima A por glucosa. Vamos a hablar sobre sus pasos. En el paso 1, el acetilcoenzima A se une con una molécula de 4 carbonos oxalacetato y libera el grupo coenzima A la vez que forma una molécula de 6 carbonos llamado citrato. En el paso 2, el citrato se convierte en su isómero isocitrato. En realidad, este proceso de 2 pasos en el que primero se retira una molécula de agua que luego se vuelve a añadir. Por eso a veces se describe el ciclo de ácido cítrico como una vía de 9 pasos en lugar de 8 que vamos a mencionar más adelante. En el paso 3, el osicitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de 5 carbonos, el acetoglutarato. Durante este paso, NAD reduce el NADH, la enzima que cataliza este paso. La isocitrato deshidrogenasa es importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico. En el paso 4 es similar al tercero. En este caso es el acetoglutarato que se oxida, lo que reduce un NAD en un NADH y en el proceso libera una molécula de dióxido de carbono. La molécula de 4 carbonos resultante se une a la coenzima A y forma el inestable compuesto succinilcoenzima A, la enzima que cataliza este paso. Acetoglutarato deshidrogenasa también es importante en la regulación del ciclo del ácido cítrico. En el paso 5, la coenzima A de la succinilcoenzima A se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a ADP para obtener ATP. En algunas células se utiliza GDP, es decir, guanosin-difosfato en lugar de ADP, con lo que se obtiene GTP, es decir, guanosin-trisfosfato, como producto. La molécula de 4 carbonos producidas en este paso se llama succinato. En el paso 6, se oxida el succinato y se forma otra molécula de 4 carbonos llamado fumarato. En esta reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno junto con sus electrones a FAD para formar FADH2. La enzima que se realiza en este paso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que el FADH2
puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. En el paso 7 se le añade agua a la molécula de 4 carbonos fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamado malato. En el paso 8, en el último paso, se regenera el oxalacetato, el compuesto inicial de 4 carbonos, mediante la oxidación del malato. Es decir, que en este proceso otra molécula de NAD se reduce a NADH. Finalmente, la regulación del ácido cítrico es una vía anabólica o catabólica, pues es una vía catabólica porque este ciclo es parte de la respiración celular, un proceso catabólico en el que las moléculas orgánicas como la glucosa se descomponen para liberar energía en forma de ATP. Su regulación hormonal está ligada principalmente a las hormonas que influyen en el metabolismo energético, como la insulina, el glucagón y las catecolaminas, que vienen siendo la adrenalina y la noradrenalina. El comportamiento de la vía en alimentación o ayuno, en el estado de ayuno, los niveles de glucosa en sangre disminuyen, lo que activa la liberación de glucagón y catecolaminas. Eso sucede cuando estás en el estado de ayuno o estás en un estrés. Y en el estado de alimentación, después de comer, los niveles de glucosa en la sangre aumentan, lo que activa la liberación de insulina, que eso va a promover el uso de glucosa como fuente principal de energía y favorece las rutas anabólicas. Ahora vamos a hablar sobre el ácido cítrico y la enfermedad humana. En sí, la importancia del ciclo del ácido cítrico, bueno, en sí es una secuencia de reacciones en las mitocondrias que oxidan la porción acetilo de la acetilcoenzima A y reducen coenzimas que se reoxidan por medio de la cadena de transporte de electrones enlazada a la formación de ATP. El ciclo del ácido cítrico pues es una vía común final para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas, porque la glucosa, los ácidos grasos y casi todos los aminoácidos se metabolizan hacia la acetilcoenzima A o intermediarios del ciclo. También tienen una función fundamental en la gluconeogénesis, lipogénesis e interconversión de aminoácidos. Muchos de estos procesos ocurren en casi todos los tejidos, pero el hígado es el único tejido en el cual todos suceden en un grado significativo. En consecuencia, hay profundas repercusiones cuando, por ejemplo, grandes números de células hepáticas quedan dañadas, como en la hepatitis aguda, o reemplazadas por tejido conjuntivo, como en la cirrosis. Los pocos efectos genéticos de las enzimas del ciclo del ácido cítrico que se han informado se relacionan con daño neurológico grave como resultado de alteración muy considerable de la formación de ATP en el sistema nervioso central. La hiperamonemia, como ocurre en la enfermedad hepática avanzada, lleva a pérdida del conocimiento, convulsiones como resultado de actividad alterada del ciclo del ácido cítrico, lo que lleva a formación reducida de ATP. El amoníaco disminuye intermediarios del ciclo del ácido cítrico al retirar el acetoglutarato para la formación de glutamato y la glutamina. Inhibe también la descarboxilación oxidativa de la acetoglutarato. Ahora abordaremos el tema de transportes de electrones y dando como una breve introducción, tenemos como definición que pues, son moléculas que actúan como transportes de electrones que captan y ceden electrones a otras moléculas. Esto ocurriendo en lo que es la membrana interna de la mitocondria y recordando que el NADH y el FADH2 que son el resultado del ciclo de Krebs. Estos se mueven a lo largo de lo que son las cadenas de transporte y durante el transporte de la energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno a través de lo que es la membrana mitocondrial interna, desde lo que es la matriz hacia el espacio de la intermembrana. Ahora bien, hay
inhibidores específicos del sitio de transporte, que estos bloquean la oxidación y reducen tanto la generación de ATP como el consumo de oxígeno. Y los inhibidores más comunes que hay son la retona y amital, que estos transfieren electrones en el NADH Q-oxirreductasa. También está la antimiacina A, que interrumpe el flujo de electrones a nivel del citocromo B del citocromo C oxirreductasa. Está también el malato, malonato y oxalacetato, que inhiben el movimiento de electrones a través del complejo 2. Y también tenemos por último el cianuro, ácido y monóxido de carbono, que bloquean el flujo de electrones a nivel del sustrato C oxidasa. Y bueno, como sabemos, también tenemos lo que son los principales componentes de los transportadores de electrones, y estos son 4. El primero que tenemos es el complejo 1, que es el NADH oxirreductasa, el complejo 2, que es el succinato deshidrogenasa, el complejo 3, que es el citocromo BC1, y por último tenemos el complejo 4, que es el citocromo C oxidasa. Ahora a continuación mi compañera nos explicará cómo funcionan, así como el proceso que se da en estos complejos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es José Morales y les voy a estar hablando sobre la continuación sobre el tema de transporte de electrones. Como ya lo habíamos mencionado, el transporte de electrones ocurre en las crestas de la membrana. Específicamente aquí. Tenemos ubicado 4 complejos, que vamos a hablar de ellos enseguida. Que vienen siendo estos que tengo aquí. Los clasifiqué por colores para poder identificarlos mejor. Tenemos el complejo número 1, que es el NADH Q-oxirreductasa. El complejo número 2, que es el succinato Q-reductasa. El número 3, que es el Q-citocromo C. Y el número 4, que es el citocromo C oxidasa. Algunos libros manejan 5 complejos, incluyendo el ATP sintasa. En este caso lo vamos a tomar como una proteína, llamada como su propio nombre, ATP sintasa. Como mi compañera también lo mencionó, tenemos sustratos y tenemos productos. En este caso nuestros sustratos vendrían siendo los productos del ciclo de Krebs, llamados NADH2 y los FADH2. N y F. Para iniciar con este transporte de electrones, iniciamos con el complejo 1, NADH oxirreductasa. Este complejo actuará específicamente con los NADH2. Haciéndolos pasar de su forma reducida a su forma oxidada. NAD. ¿Y cómo pasa de su forma reducida a su forma oxidada? Pues al momento de interactuar con el complejo 1, se liberan 2 moléculas de hidrógeno, haciendo que en esta reacción se liberen 2 electrones en el complejo 1. Al momento de tener 2 electrones en el complejo 1, la matriz mitocondrial hace un flujo de iones, tomando 2 moléculas de hidrógeno de la matriz mitocondrial para tener en total 4 hidrógenos. Tachamos el 2 hidrógenos y nos quedamos con 4 hidrógenos en total. 2 que nos había soltado al momento de pasar de la forma reducida a la forma oxidada, los NADH2, y otros 2 al momento de hacer un flujo de iones, y los obtenemos desde la matriz mitocondrial al espacio intermembral. Estos 2 electrones pasan al complejo número 3 mediante un puente llamado coenzima Q. Estos 2 electrones pasan a la coenzima Q y después de la coenzima Q pasan al complejo número 3. 2 electrones. Al momento de tener 2 electrones, se liberan otros 2 hidrógenos y ocurre de nuevo el flujo de iones, atrayendo otra vez otros 2 hidrógenos para quedarnos con 4 en total. Estos 2 electrones vuelven a utilizar un puente, ahora llamado citocromo C, se ubican aquí, saltan del complejo 3 al citocromo C, y del citocromo C pasan al complejo número 4. En este complejo se vuelven a liberar 2 hidrógenos, pero a diferencia de los complejos 3 y 1, este complejo no tiene la capacidad de absorción, como el complejo 3 y el complejo 1, así que no se hace un flujo de iones quedándonos con 2 hidrógenos en total. Antes de pasar a la proteína ATP sintasa, nos regresamos con el complejo número 2. Este complejo es exclusivamente para los FADH2.
atrayendo 2 electrones en su complejo y pasando de su forma reducida a su forma oxidada, FAD. Estos 2 electrones pasan por el puente de la coenzima Q para pasar al complejo número 3. Vamos a poner otro color. Y estos 2 electrones vuelven a estar en el complejo 3. 2 electrones. Pero ahora desde los FADH2, no desde los NADH2, haciendo que estos 2 electrones liberen 2 hidrógenos, se haga un flujo de iones absorbiendo otros 2 hidrógenos, para tener un total de 4 hidrógenos más. Estos 2 electrones pasan por el puente del citocromo C y después pasan al complejo 4. Aquí son los 2 electrones de los NADH2 y los 2 electrones de los FADH2. Haciendo que liberen otros 2 hidrógenos y en total nos quedarían con 4 hidrógenos, un total de 8 hidrógenos y un total de 4. Al momento de tener 4 hidrógenos, 8 hidrógenos y 4 hidrógenos en total de cada complejo, los pasamos al ATP sintasa. Pero antes de eso, los 2 electrones que tenemos aquí, o más bien 4 electrones, 2 electrones de los NADH2 y 2 de los FADH2, se tienen que liberar. Para dejar sin electrones el complejo 4, se utilizan 2 hidrógenos de la matriz mitocondrial más media molécula de oxígeno, formando así con estos 2 electrones el H2O. Ahora que ya liberamos los electrones de los complejos y nos quedan los puros hidrógenos, pasamos a la proteína de ATP sintasa, que esto lo que hace es utilizar de sustrato el ADP y pasarlo a su forma reducida como ATP. Y así tenemos nuestra energía para el cuerpo. En otras palabras, generamos 2 moléculas, generamos 2,5 moléculas de ATP por cada NADH2, por cada molécula de NADH2 y 1,5 moléculas de ATP por cada FDH2. En total, tenemos 4 moléculas de ATP por cada molécula de NADH2 y FADH2. Esto es igual aquí. 4 ATP en total. Y eso sería todo por el tema de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos a la próxima. Bueno, mi nombre es Isaac, voy a hablarles de la fosforilación oxidativa, con el sitio celular y dónde ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Los órganos principales está presente en todos los tejidos que requieren energía, como el cerebro, el corazón, los músculos esqueléticos y el hígado. Sustrato inicial, que son los que tienen NAD, FAD, H2, y bueno, son provenientes del ciclo de Krebs, glucólisis y la beta-oxidación. Es un producto final. Bueno, el producto final de esto, bueno, sería el agua y el ATP. Y bueno, ¿cuáles son las enzimas reguladoras? Serían los complejos del 1 al 4 de la cadena de transporte de electrones y ATP sin SATA.
sintasa, perdón. Las vitaminas y minerales que contiene es la niacina, que sería la B3, la B2, la NAD, la FAD, hierro y bueno, todos los complementos de transporte de electrones. La vía anabólica o catabólica es la que degrada, bueno, en este caso degrada nutrientes para liberar energía. Y bueno, las hormonas como la insulina y el glucagón afectan indirectamente al controlar la disponibilidad de sustratos energéticos. Esto sería de acuerdo a la regulación hormonal. La alimentación se incrementa la actividad por la disponibilidad de nutrientes que generan NAD y FAD. Y bueno, de acuerdo al ayuno, el cuerpo usa ácidos grasos para generar NAD y FAD, manteniendo el proceso aditivo. Y bueno, otro punto sería la síntesis de ATP. Donde se encuentra el sitio sería la mitocondria y citoplasma. ¿Cuáles serían los órganos principales que están involucrados? Serían todos los tejidos, bueno, y especialmente los que requieren de una demanda energética. También tiene ADP y es de un grupo fosfato. ¿Cuál es el producto final? Sería el ATP. ¿Cuál es la enzima importante en este caso? Sería la ATP sintasa. Bueno, vitaminas y minerales. Involucra cofactores como la niacina, minerales como el magnesio. La vía anabólica o catalizadora es la fosforilación oxidativa. ¿Cuál es la regulación hormonal? Bueno, depende de la demanda energética, como ya lo había mencionado anteriormente. Igualmente, ¿cuál es el comportamiento? Sería normalmente en el ayuno. La alimentación se acelera con el incremento de sustratos y genera o consume ATP. Oxidación total de la glucosa, su sitio celular, el lugar donde ocurre. Tenemos que la glucólisis ocurre en el citoplasma, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa en la mitocondria. Los órganos principales que se ven involucrados es el cerebro y los músculos. Esto ocurre en todo el cuerpo, pero mayormente se genera ahí o se ocurre en ese tipo de músculos como es el cerebro y los músculos. El sustrato es la glucosa y el producto que nos deja es el H2O, CO2 y moléculas de ATP. Enzimas importantes en la glucólisis es la hexoquinasa y la fosfofructosa quinasa. En el ciclo de Krebs es el citrato sintasa, isocitrato de hidrogenasa como segunda. Vitaminas y minerales. En la glucólisis se necesita la niacina y el magnesio, y en el ciclo de Krebs la tiamina y la riboflavina. Sobre si es una vía anabólica y catabólica, tenemos que esta es una vía catabólica. Y sobre la regulación hormonal, la insulina estimula la glucólisis, al igual que el glucagón hace que se inhiba. ¿Cómo se comporta esta vía en el ciclo de alimentación y ayuno? En alimentación aumenta la oxidación de la glucosa y mientras nos mantengamos en ayuno se va a disminuir la glucólisis y el cuerpo va a usar las grasas. Esta vía genera o produce ATP. Genera ATP y alrededor de 30 a 32 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa es la que genera esta vía.